Aquí hay una historia increíble. Ayman Din tiene un conocimiento único y directo sobre el Islam radical que pocos pueden igualar. Él nació en Arabia Saudita y se unió a Al-Qaeda en Afganistán, pero después aceptó trabajar con agencias de inteligencia occidentales espiando al grupo terrorista desde adentro. Él detalla sus experiencias en el libro 9 vidas, mi tiempo como la mejor espía del servicio de inteligencia militar, 6 dentro de Al-Qaeda. Soy Ayman Din, estoy en Israel para una conferencia antiterrorista y ahora se une a nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Entonces, creo que antes de llegar a lo que aprendiste de tu experiencia, tenemos que retroceder para escuchar cómo comenzó esta increíble historia de vida. Cuéntanos primero cómo fue que te viste atraída por Al-Qaeda. Todo empezó en Bosnia cuando tenía 16 años. Durante casi 4 años, de los 12 a los 16, me preparé para ese momento. No supe que estaba listo hasta que uno de mis mejores amigos iba a unirse a la yihad en Bosnia. Y para ese entonces yo ya era, ya sabes, un joven estudiante religioso, ya adoctrinado en la ideología y la política, leyendo los libros de Sayed Qutb, el pensador egipcio del movimiento de la hermandad musulmana. Así que cuando mi amigo se fue a Bosnia, yo fui con él. Bosnia fueron 14 meses de conflicto para mí. Al final conocí a mi tío, el jeque Muhammad, arquitecto del 11 de septiembre. En ese momento yo no lo sabía, solo era un hombre bien vestido, arreglado y carismático. Me sugirió ir a Afganistán porque el conflicto está cambiando. No deberíamos luchar en los márgenes del mundo musulmán como Bosnia, Chechenia y Cachemira. En cambio, deberíamos llevar la lucha a los estadounidenses para expulsarlos del mundo musulmán, con el fin de fortalecer el centro y reconstruir el califato. Esa era su visión y yo lo seguí. Y solo para aclarar, fuiste a Afganistán y te uniste a Al-Qaeda durante ese tiempo, aún creyendo en ello un poco. Llévanos a la mente de alguien capaz de realizar un atentado suicida contra civiles, incluidas mujeres y niños. Bueno, en ese momento, por supuesto, cuando me uní, no había indicios de que íbamos a luchar contra civiles en ese entonces. Iba a ser una lucha contra los estadounidenses. Recuerdo cuando conocí a Bin Laden por primera vez. Fue cuando regresó a Afganistán desde Sudán en agosto de 1996. Pensamos que sería algo parecido a los atentados de Khobar en 1996, que mataron a 19 pilotos estadounidenses y estaría dirigido al ejército de Estados Unidos. Por eso, cuando en 1998, en agosto del 98, Al-Qaeda llevó a cabo los ataques contra las embajadas estadounidenses en Nairobi y Tanzania, eso fue un evento impactante para mí. Sacudió el sistema, fue un shock para mí porque más de 224 civiles murieron solo para matar a 12 diplomáticos estadounidenses que ni siquiera eran militares. Así que, por supuesto, ese fue el evento que me convenció de que no era lo correcto. Estaba del lado equivocado de la historia. Si ese fue tu punto de quiebre, ¿qué pasa después? ¿Cómo pasas de estar adoctrinada, como describiste, desde tan joven en el Islam radical a, de repente, estar dentro del servicio de inteligencia militar, 6 y dentro de Al-Qaeda? Nunca desperté pensando seré un espía. Por supuesto que no. Quiero decir, claro, los eventos en África Oriental me convencieron de que estaba del lado equivocado de la historia y no quería continuar. Solo quería irme, así que mi objetivo y mi meta era regresar al Golfo, inscribirme en la universidad y después convertirme en maestro de historia. Pero eso no pasó. Una vez que entras en este mundo no hay salida. Así es. Así que terminé básicamente siendo reclutado por el Servicio de Inteligencia Militar, 6, y por supuesto hubo algo de persuasión suave en lugar de coerción, y se tomaron su tiempo. ¿Qué es la persuasión suave y la coerción? La persuasión, no la coerción. Se logró a través de muy buenas discusiones intelectuales sobre las diferencias entre actores no estatales que persiguen agendas oscuras y malvadas como Al-Qaeda y otros grupos similares y los estados-nación. Así que me presentaron que es una batalla entre quienes creen en los estados-nación y quienes no. Así que para mí tomó un tiempo, pero al final me convencí de que si estuve dispuesto a arriesgar mi vida por Al-Qaeda y luego cambié de opinión, sería hipócrita no arriesgarme en mi lucha contra ellos. ¿Cuánto arriesgaste tu vida? ¿Hubo algún momento en el que casi te descubren, en el que sentiste que podrías ser atrapado? Diría que tuve muchísima suerte durante 8 años encubierto, que muy pocas veces
levanté sospechas y pude manejar esas situaciones de manera muy efectiva. Así que, porque entre 1999 y 2001, durante 2 años y medio estuve entrando y saliendo de Afganistán constantemente. Por lo menos en 5 ocasiones, Al-Qaeda capturó espías que estaban espiando para países árabes como Egipto y Jordania y fueron ejecutados. Y ahí aprendí que mi primer error sería el último error. Eso realmente me hizo concentrarme. Que no quiero ser yo al que básicamente le corten la cabeza y caiga al suelo. Así que realmente puedes llamarlo suerte o yo diría en este caso intervención divina. Bueno, tienes un nivel de experiencia y reflexión sobre la lucha contra el terrorismo que obviamente muy pocas personas en el mundo tienen. Tengo curiosidad, ¿qué crees que Occidente en general, ya sea el Reino Unido, Estados Unidos, el que elijas, no entiende o está pasando por alto sobre estos grupos, sobre cómo combatirlos, sobre qué atrae a las personas a ellos? Es una enfermedad y debemos diagnosticarla. Si alguien tiene malaria, no basta con darle medicina para el resfriado, no mejorará. La medicina para el resfriado es el tanque y la aeronave. No, no es medicina para el resfriado. ¿Quieren mostrar este conflicto como una guerra entre el Islam y Occidente? No es un conflicto entre el Islam y Occidente. Hay una guerra civil dentro del propio Islam que básicamente está arrastrando a Occidente a ella. Pero en realidad la guerra civil dentro del Islam es luchada por 4 facciones distintas. Estados-nación como Egipto, Jordania, Arabia Saudita o Pakistán. Islam sunita político, hermandad musulmana. Islam sunita militante, Al-Qaeda, Estado Islámico de Irak y Siria, Al-Shabaab, Boko Haram, Hamas. Y luego tienes el Islam chiita político y militante Teherán con el sistema de Faqih y sus aliados Hezbollah y los hutíes. Las 3 últimas facciones buscan destruir los estados-nación. Así que realmente es una lucha entre quienes están del lado de los estados-nación y quienes están del lado de las ideologías transnacionales que quieren borrar las identidades nacionales y crear una oscura visión imperial para Medio Oriente. Por eso los estados-nación en la región, incluyendo a Israel, deberían estar básicamente en la primera línea para luchar contra quienes buscan destruir el estado-nación. Ese es el diagnóstico de la enfermedad que está ocurriendo en este momento. Si lo diagnosticamos así, podemos avanzar para entender cómo combatirlo, fortalecer el Estado-nación y decirle a la gente que solo así se garantiza seguridad, orden, ley y prosperidad. Pero es curioso que lo menciones porque como acabamos de informar aquí en Medio Oriente, vemos que las naciones se están desmoronando en este momento. Yemen, Siria, estos son casi estados fallidos. Según tu diagnóstico, ahora son caldo de cultivo para este tipo de extremistas. Absolutamente, porque con la caída del Estado-nación, la barrera, la última protección contra el extremismo, desaparece. Porque si la gente ya no cree en su Estado-nación, y hay muchas razones para ello, si ya no creen en su Estado-nación, entonces eso es todo. Debemos fortalecer el Estado-nación mediante modernización, educación, ilustración y un mensaje positivo. Hay una crisis dentro del Islam mismo, especialmente cuando se trata de la teología islámica, cómo se enseña, cómo se predica. Así que necesita enfocarse menos en los aspectos del infierno y el miedo a la condenación eterna y enfocarse más en el amor. Así que Occidente ya actúa militarmente contra estos grupos, pero quizá deba intensificarlo. ¿Es una batalla ideológica o política? hay 4 campos en los que básicamente se debe librar esta batalla: militar, inteligencia, finanzas e ideas. Todos deben lucharse simultáneamente. Ayman, antes de dejarte ir, tengo que hacerte una pregunta personal porque mira dónde estás hoy. Si alguien te hubiera dicho hace unos 20 años, cuando eras miembro de Al-Qaeda, un fabricante de bombas, cuando conocías al cerebro o al posible cerebro del 11 de septiembre en Afganistán, que estarías sentado en un estudio en Jaffa, en Israel, viajando a Jerusalén, ¿qué habrías pensado? ¿Y es algo parecido a lo que imaginaste? Si hace 20 años me hubieran dicho que vendría a Israel como amigo, te habría dicho que estabas loco. Sin embargo, aquí estoy, prueba de que Dios actúa de forma misteriosa. Y sabes, es una experiencia reveladora estar aquí en Israel y básicamente ser bien recibido y al mismo tiempo ver con mis propios ojos que no todo es lo que parece. Israel debería aliarse con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para enfrentar amenazas como Irán, Hezbollah, Al-Qaeda y otros que buscan debilitar a los Estados-nación.
¿Qué te sorprendió más de tu viaje, la gente o lo que viste? Descubrir que los palestinos básicamente viven en mejores condiciones aquí en Israel, en Cisjordania, que las condiciones en las que viven básicamente en los campos en los que están en el sur del Líbano, en Jordania y en Siria, es realmente revelador. Es genial tenerte aquí para oír esa historia. Primera vez en Israel, reuniéndote con colegas de todo el mundo en esa conferencia contra el terrorismo y obteniendo una perspectiva de vida increíble. Ayman Din,